Saludos a todos los presentes, soy el Dr. Claudio Iglesias, R2 de Imagenología, y el día de hoy vamos a revisar la temática de accidente cerebrovascular por medio de imágenes. Los objetivos de esta cápsula son evaluar los signos tanto tomográficos como una breve reseña de la resonancia magnética en el accidente cerebrovascular. A modo introductorio, como todos ustedes sabrán, el accidente cerebrovascular se divide en dos grandes grupos. El primero es el isquémico, el cual concentra el 80% de los casos. De ellos, los fenómenos ateroscleróticos son el 40-50% de los casos, seguido por la enfermedad de pequeño vaso, en torno al 15 a 30% de los casos. Los fenómenos cardioembólicos, secundarios generalmente a arritmias cardíacas como la fibrilación auricular, van a albergar alrededor del 15 al 25% de los casos, y otros misceláneos, mientras que el accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico va a ser alrededor del 20% de los casos y va a estar representado principalmente por lo que son las hemorragias intracraneales espontáneas, las hemorragias subaracnoideas no traumáticas, las oclusiones venosas y otras. ¿Por qué es importante esta distinción? Porque va, de acuerdo a esta clasificación, a esta gran clasificación, va a ser cómo el clínico va a operar. Cuando le llega la imagen al radiólogo, principalmente lo que en el fondo el clínico está buscando es el descarte de lo que son las hemorragias intraparenquimatosas, es decir, los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, y centrarse en lo que podemos hacer en los accidentes vasculares isquémicos. Por lo tanto, vamos a dedicarle con mayor profundidad a los hallazgos de los accidentes cerebrovasculares isquémicos, que son los que podrían cambiar el destino del paciente en el futuro. Entonces, uno de los pilares del estudio y manejo del accidente cerebrovascular radica en el concepto de la temporalidad, es decir, cuánto tiempo de evolución lleva la isquemia cerebral, ya que de eso depende el tratamiento que le podamos ofrecer al paciente. Existen distintas fases del accidente vascular y en cada una de ellas tendremos distintos hallazgos imagenológicos que iremos revisando paso a paso. Entonces, como vemos en esta tabla, podemos decir que se va a dividir en 5 categorías, 5 fases. La primera fase, la fase hiperaguda, que comprende las primeras 6 horas a partir del inicio de la isquemia. Tenemos la fase aguda, que se va a extender desde las 6 horas hasta las 24 horas. Después tenemos una fase subaguda precoz, que en realidad radica más o menos entre el primer y los 7 días, o sea, la primera semana. La subaguda tardía, que va desde los 7 a los 30 días, que más o menos desde la segunda semana hasta la cuarta semana aproximadamente. Y tenemos por último la fase crónica, que ya se extiende sobre los 30 días, o sea, sobre el mes. Vamos a partir hablando sobre los fenómenos imagenológicos en el infarto hiperagudo, que comprende las primeras 6 horas de inicio de la sintomatología neurológica en el paciente. ¿Cuál va a ser el primer examen que vamos a solicitar? Va a ser siempre la tomografía computada sin contraste. Esto con el objetivo de ir a descartar esencialmente lo que son las hemorragias, los coágulos hiperdensos en los senos venosos, excluir las masas o infecciones. Una vez descartados estos signos, vamos a ir a buscar los que son los signos precoces de isquemia que pueden o no estar presentes, ¿ya? El primer signo es el signo de la arteria hiperdensa, que representa la arteria cerebral media, que aumenta de calibre y se vuelve más densa sin medio de contraste. Vamos a ver también la pérdida de la cintilla cortical normal. Vamos a ver el signo de la cinta insular. Vamos a ver la pérdida de capacidad de diferenciación de los ganglios basales, del tálamo con la cápsula interna y el oscurecimiento del núcleo lentiforme. En esta tomografía computada de cerebro podemos ver un aumento de la densidad en la arteria cerebral media del territorio izquierdo, que es concordante con el signo de la arteria hiperdensa. A su izquierda, a su derecha, podemos ver una representación en 3D de lo que es la arteria cerebral media con una amputación de esta, que son signos sugerentes de un trombo intraluminal.
En esta tomografía computada vemos los signos de infarto hiperagudo, que vamos a ver el signo del vaso denso, vamos a ver una hiperdensidad en este caso de la arteria basilar a las 4 horas de iniciar la sintomatología neurológica, sin otra evidencia de infarto. A la derecha vemos la repetición del examen a las 24 horas realizado y vemos que hay una hiperdensidad basilar persistente con un nuevo edema en el tallo cerebral y el cerebelo superior izquierdo, indicativo de infarto agudo. Nótese también la hidrocefalia de los cuernos temporales dilatados, secundaria al infarto cerebeloso agudo. En esta tomografía computada podemos ver los hallazgos cronológicos de un mismo paciente a través de una tomografía computada. Vemos que en la figura A se ve una exploración, en la exploración inicial a las 4 horas de iniciado la sintomatología neurológica que revela una pérdida sutil de la densidad cortical normal a lo largo de la ínsula, lo que es el signo de la cinta insular, y las circunvoluciones de las convexidades, que son las flechas negras. Tenga en cuenta que los surcos son visibles porque no hay efecto masa en este momento del estudio. Secundario, en la tomografía del corte B, podemos ver un examen repetido a las 36 horas que revela una hipodensidad absoluta y uniforme de la sustancia gris y blanca de distribución de la arteria cerebral media derecha. Y ahora en este caso ya se empiezan a observar efecto masa que está presente por la obliteración del surco. Los márgenes del infarto son más discretos. Y en la C vamos a ver que es una repetición a los 4 días que se va a observar un marcado aumento del efecto masa con una hernia transfalcina y la hiperdensidad rayada dentro del infarto representa una hemorragia por reperfusión. Respecto a las indicaciones de administración de trombolisis, tenemos la primera de ellas y una de las más importantes es que el paciente esté en periodo de ventana. Eso quiere decir que esté dentro de las 4,5 horas primarias de inicio de la sintomatología neurológica. La segunda condición que se tiene que cumplir es que no hay una hemorragia. La tercera condición es que el infarto no debe ser extenso. ¿Y cómo vamos a saber que un infarto no es extenso? Porque no tiene que ocupar un tercio de la distribución de la arteria cerebral media del infarto, ser más de 70 ml o que sea un infarto central, ¿ya? Que ocupe, por ejemplo, más del 50% de los ganglios basales, que es un predictor de infarto cerebral maligno. Secundario a ello, también podemos encontrar los criterios adicionales por imágenes multimodales, que son que no haya evidencia de una oclusión proximal al sitio de obstrucción de la arteria cerebral media, como podría ser la arteria carótida interna, lo que se conoce como oclusión en T. Y el segundo criterio imaginológico es que haya una penumbra recuperable en la perfusar, que al menos sea un 20% de la región general de la perfusión anormal. Conceptualmente, se habla que como convención son 4,5 horas de iniciado la sintomatología neurológica, que es lo que hasta ahora se ha confirmado que puede ser beneficioso, pero en algunos centros que disponen de mayores recursos y que tienen algunos procedimientos intervencionales, incluso han llegado a realizar procedimientos hasta las 6 u 8 horas, pero como convención, al menos en nuestro medio, son 4,5 horas. Con el objetivo de estandarizar la extensión de los infartos cerebrales, se ideó este score de Aspect, que lo que va a medir es la hipodensidad y o pérdida de diferenciación en puntos específicos del encéfalo, a fin de objetivar cuán extenso es un accidente vascular y poder determinar si es que su extensión amerita o no, o si se beneficia de la terapia trombolítica. ¿Y en qué consiste esto? Van a ser 10 regiones en dos niveles, que el primero es el nivel gangliónico y el nivel supragangliónico, con el límite en la cabeza del núcleo caudado. Vamos a ver que estos son cortes donde el punto 1 se va a observar a nivel del núcleo caudado, después del núcleo lenticular, cápsula interna, corteza insular, después M1, el opérculo frontal, lóbulo temporal anterior M2, lóbulo temporal posterior M3, territorio de la arteria cerebral media anterior superior a M1, que va a ser M4, territorios de la arteria cerebral anterior lateral superior a M2, o sea M5, territorios de la arteria
cerebral media posterior superior a M3, que va a ser representado por M6, y esto nos va a dar una puntuación, la cual tiene, si es que se llega a una puntuación que es inferior a 7, estamos en el caso de un accidente cerebrovascular extenso, en donde la terapia trombolítica no ha demostrado ser beneficiosa y solamente podría generar complicaciones como por ejemplo las hemorragias por reperfusión. Así que considerar esta escala no es necesario saberla de memoria, pero sí tenerla en consideración, que es una medida para objetivar la extensión de los accidentes cerebrovasculares. Un examen que puede ser útil para el estudio del accidente vascular de origen isquémico es la angiotomografía de cabeza y cuello, en el cual nos va a describir en dónde se ubica el trombo oclusivo, ¿ya? Este examen es útil cuando nosotros ya descartamos el origen hemorrágico del accidente vascular, y con la angiotomografía nosotros podemos definir con exactitud en dónde se encuentra el defecto de Jene, ¿ya? Nosotros con la angio-TC vamos a ir a detectar los defectos de Jene en las principales arterias, ya sea la arteria cerebral media, la cerebral anterior, el tronco basilar, las cerebrales posteriores o la carótida interna. Esto tiene implicancias terapéuticas y diagnósticas, ya que cuando existen oclusiones de las porciones proximales, por ejemplo, la oclusión de M1, la porción esfenoidal, que es la primera porción de la arteria cerebral media, algunas series describen que estos pacientes podrían andar mejor o tener mejores resultados cuando se utilizan tratamientos de trombectomía mecánica antes que la trombolisis endovenosa, ¿ya? Así que esto considerarlo cuando ya hemos descartado el origen hemorrágico. Recordar que cuando solicitamos este examen tiene que ser una angiotomografía de cabeza y cuello, ya que si pedimos solamente cerebro, no vamos a poder visualizar lo que está ocurriendo en la carótida interna, por ejemplo, en la cual podría haber una oclusión, ¿ya? Así que para evitar irradiar al paciente de más, siempre pedir tomografía de cabeza y cuello. Angiotomografía. En esta diapositiva podemos ver una angiotomografía de cabeza y cuello, en la que observamos un defecto de Jene con una amputación de la porción esfenoidal de la arteria cerebral media. Este paciente, dependiendo de si es que está en periodo de ventana, podría ser un excelente candidato para, por ejemplo, una cirugía endovascular para la extracción del trombo. Una modalidad que ha ido ganando terreno en el estudio del stroke agudo es la resonancia magnética. Como concepto, la resonancia magnética es un examen que requiere de más tiempo que la tomografía, y como nosotros sabemos, el tiempo es cerebro en el stroke agudo. Así que, por tanto, se ha ido protocolizando el estudio por resonancia, y actualmente existe un protocolo stroke que acelera los tiempos de adquisición de imagen, y que nosotros podemos lograr tener secuencias que son importantes desde el punto de vista clínico en aproximadamente 15 minutos, ¿ya? ¿Cuáles van a ser esas secuencias? Importante no es ser un experto en resonancia magnética, sino que saber identificar cuándo estamos en presencia de un accidente vascular que podría beneficiarse de una terapia trombolítica. ¿Cuáles van a ser estas secuencias? Van a ser las secuencias potenciadas en T2, en que vamos a poder ver infartos ya a partir de las 9 horas de evolución. La secuencia en FLAIR, que es la secuencia de inversión-recuperación con atenuación de líquidos, que conceptualmente vamos a poder ver infartos a partir de las 6 horas de evolución, y es la mejor secuencia para detectar infartos en periodo cerebral subagudo. Y la secuencia por difusión con su respectivo mapa ADC, que nos va a dar señales de isquemia aguda cerebral alrededor de los 30 a 45 minutos, ¿ya? Este es un examen que tiene una relevancia importante y ha venido a revolucionar cómo realizamos el tratamiento del stroke, y esto tiene importancia y relevancia cuando nosotros, por ejemplo, no sabemos la temporalidad del accidente vascular, como por ejemplo lo que son los infartos accidentes vasculares del despertar, en que los familiares o el paciente no tiene claro cuánto tiempo de evolución lleva
este paciente con sintomatología. Entonces, como hablamos, una de las secuencias que ya la vamos a abordar con mayor profundidad puede detectar este tipo de accidentes vasculares cuando ya empiezan a los 15 minutos de iniciados los síntomas. Entonces nosotros con una resonancia magnética, sin saber exactamente cuánto tiempo lleva el paciente con el accidente vascular, podríamos eventualmente saber si es que este paciente está en periodo de ventana de forma indirecta, ¿ya? Así que un gran punto que tiene esta resonancia magnética es esa. En la resonancia, a diferencia de la tomografía, vamos a ver que el infarto o la isquemia va a hacer o va a mostrar una hiperintensidad en la señal, que eso es equivalente a la hipodensidad de la tomografía computada, ¿ya? En el protocolo Stroke, recordar que nosotros vamos a fijarnos en lo que es la difusión, el mapa ADC, el FLAIR y T2, ¿ya? Acá tenemos en el contorno superior derecho de la pantalla, vemos en qué momento se dan los cambios en la señal, en la resonancia magnética del stroke agudo. Podemos ver que en la difusión los cambios empiezan a partir de minutos a horas, generalmente entre 30 a 45 minutos ya se ven ciertos defectos en la difusión. El flare empieza aproximadamente a las 4 o 6 horas, T2 ya se ve sobre las 9 horas y T1 sobre las 24. Entonces, conceptualmente, ¿qué es lo que es importante de esto? Es que nosotros, viendo cuáles son las secuencias en las que se observan cambios en la señal, nosotros podemos definir si es que este infarto está en periodo de ventana, si es que tiene más o menos de 6 horas, si es que ya está en periodo fuera de ventana. Entonces, esto es una herramienta que no podemos obtener a través de la tomografía computada propiamente tal, ¿ya? Vamos a empezar a revisar los hallazgos por resonancia magnética de acuerdo a la etapa en la que se encuentra el stroke. Vamos a partir con el infarto hiperagudo, que es una etapa que se extiende de las 0 a 6 horas de iniciados los síntomas. Eh, Vamos a ver que en T2 y T1 va a ser isointenso. Lo más importante en esta etapa es que vamos a ver hiperintensidad en el territorio donde se encuentra la isquemia, hiperintensidad de la difusión, ¿ya? Y vamos a ver que el ADC siempre tiene que ser contrario al mapa de la difusión. Eso quiere decir que en el territorio donde nosotros vemos la hiperintensidad en difusión, en el mapa ADC debería verse una hipointensidad, ¿ya? Otro concepto importante aquí es el concepto de la secuencia FLAIR, ¿ya? La secuencia FLAIR conceptualmente lo que nos está diciendo es que nosotros eliminamos por medio de ciertas radiofrecuencias, nosotros podemos eliminar todo el agua que se encuentra en el líquido cefalorraquídeo y solamente se va a ver presente el agua que está extracelularmente o agua que se encuentra estática, ¿ya? En este caso, nosotros vamos a encontrar agua que se encuentra estática en el edema citotóxico, ¿ya? El edema citotóxico quiere decir que ya están empezando a fallar las bombas sodio-potasio de las neuronas y se está traduciendo esto en que hay infarto, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, una hiperintensidad en difusión, pero en el FLAIR todavía no se ven cambios, eso quiere decir que este territorio está sufriendo una isquemia aguda, pero aún no hay infarto instalado previamente tal y podría ser un paciente que sin saber el tiempo de evolución podemos llegar a la conclusión de que es un infarto hiperagudo y necesitamos realizar terapias activas en este paciente porque se encuentra en periodo de ventana. Además está mencionar que cuando nosotros hablamos de restricción a la difusión, lo que estamos haciendo es estudiando cómo difunde el agua sobre los tejidos. Y cuando existe una restricción a la difusión, quiere decir que existen elementos dentro de ese tejido que restringen o limitan el movimiento dentro de ese tejido para el agua, ¿ya? Esto en estudio del infarto cerebrovascular quiere decir que en las zonas donde hay isquemia hay una restricción al movimiento del agua, ya que nosotros lo vamos a interpretar en que ese tejido está sufriendo una isquemia aguda.
Aquí tenemos un caso clásico. Vamos a ver que en la tomografía computarizada que se encuentra a la izquierda fue tomada a las 3 horas y revela una pérdida de la densidad normal de la materia gris en la ínsula y los ganglios basales izquierdos y de la corteza frontal, así como de la parietal, sin efecto masa. En la, en la B vamos a ver una imagen en FLAIR que fue obtenida a las 4 horas, en que no se revela hiperintensidad en la zona afectada. En la C vamos a ver una imagen ponderada en difusión que revela una hiperintensidad ganglionar y cortical extensa, indicativa de un infarto hiperagudo, que se correlaciona con el mapa ADC o de coeficiente de difusión aparente, en que va a ser concordante el territorio en que la difusión está hiperintensa, en ADC va a estar hipointenso. Entonces, este paciente, si nosotros no sabemos o teóricamente no supiéramos el momento exacto en que se presentaron los síntomas, nosotros de forma categórica podríamos decir que este paciente se encuentra en periodo de ventana, es decir, que tiene menos de 6 horas, ya que en la secuencia FLAIR no estamos viendo la presencia de edema, ¿ya? Y si es que no hay edema, esa zona no se ha infartado, sin embargo, está en isquemia porque vemos hiperintensidad presente en las secuencias de restricción a la difusión. La segunda etapa en el stroke agudo es el infarto agudo, en donde va a comprender el tiempo de 6 a 36 horas y vamos a ver en esta etapa el predominio de edemas, tanto citotóxicos como vasogénicos, que vamos a ver su diferencia. Dentro de los hallazgos de la tomografía computada vamos a ver que ya empiezan a aparecer las hipodensidades en el territorio afectado, ¿ya? Que nos está traduciendo que la isquemia que nosotros vimos previamente en el infarto hiperagudo ya se transformó en infarto propiamente tal, ¿ya? Muerte celular. Vamos a ver borramiento cisural, vamos a ver focos redondeados y ovalados de hipodensidades sin efecto masa, generalmente en los territorios de los ganglios basales y que corresponden a infartos lacunares. Vamos a ver no realce parenquimatoso. Vamos a ver que pueden haber dilataciones colaterales leptomeningias y edemas por reperfusión. Cuando nosotros encontramos estos hallazgos en la tomografía computada, sin contraste de inicio, nosotros ya estamos llegando tarde al infarto, ¿ya? Y en este caso ya no sería un paciente candidato para trombolisis de entrada y habría que hacerle algún otro tipo de examen complementario para determinar si es que se justifica o no realizar algún otro tipo de maniobra para rescatar lo que por ejemplo podría ser el territorio de penumbra. Pero a grosso modo y a modo general, este paciente ya no sería candidato para trombolisis. Esta diapositiva la vamos a dedicar para diferenciar dos tipos de edema que nosotros podemos encontrar a nivel cerebral. El primero de ellos, y el que está a la izquierda de su pantalla, es el edema citotóxico, ¿ya? Este edema se caracteriza principalmente por muerte celular. Lo que nos está traduciendo es la falla de las bombas de potasio ATPasa dentro de las neuronas y la consecuencia de la muerte de las estructuras neuronales y la liberación de concepto de productos citotóxicos. Y a la izquierda lo que vemos es el edema vasogénico, que el edema vasogénico es un edema típico de las inflamaciones, ¿ya? Entonces son dos entidades diferentes. En la A, por ejemplo, podemos estar seguros que lo que se está tratando aquí es de un edema citotóxico y que probablemente se deba a infarto, ¿ya? Mientras que en la B lo que estamos viendo son este edema de características o de aspecto digitiforme, en como lo van a encontrar en literatura, y que es un edema más bien inespecífico, ¿ya? Que nos está diciendo que este territorio está inflamado, pero que no necesariamente hay un infarto. Si ven y se dan cuenta, el territorio de la corteza se encuentra respetado, ¿ya? Cuando nosotros encontramos esto y no hay ninguna imagen sugerente de infarto, nosotros podríamos, por ejemplo, plantear que el origen de los síntomas del paciente podría estar, por ejemplo, en algún tipo de tumor de la base del cráneo, por ejemplo, ¿ya?
Si hablamos del infarto agudo y sus hallazgos en lo que es ahora la resonancia magnética, lo más importante y que diferencia de los hallazgos que nosotros encontramos en el infarto hiperagudo es la hiperintensidad en la secuencia FLAIR. ¿Ya? Recordando lo que habíamos comentado, cuando nosotros encontramos esta hiperintensidad en la secuencia FLAIR, lo que nos está traduciendo es que ya está existiendo edema citotóxico y muerte celular. ¿Ya? Ese a grandes rasgos es el hallazgo más importante que quiero que les quede respecto al infarto agudo en la resonancia magnética. El resto de las secuencias no va a tener grandes diferencias respecto al infarto hiperagudo. En este estudio por resonancia, realizado a las 24 horas de iniciados los síntomas de un paciente que consulta, vemos hiperintensidades en los territorios de la ínsula y adyacentes a los ganglios de la base. Vemos que la hiperintensidad se observa en una distribución más o menos similar tanto en la difusión como en ADC y en el FLAIR. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esta diapositiva? Es que, por ejemplo, este paciente, su isquemia ya pasó a ser un infarto y por tanto no sería candidato para una terapia trombolítica. En las siguientes etapas del accidente cerebrovascular nos vamos a centrar básicamente en los hallazgos tomográficos. Vamos a ver que en el infarto subagudo precoz, que ocurre entre las 36 horas y los 5 días, va a ocurrir principalmente lo que son los fenómenos de reperfusión. ¿Y cuáles van a ser los hallazgos que vamos a encontrar? Van a ser la hipodensidad del territorio infartado. Vamos a ver un aumento del efecto masa, que es uno de los principales hallazgos que podemos encontrar en esta etapa del accidente vascular. Podemos encontrar que debido al aumento del efecto masa, podemos encontrar hernias que pueden ser transtentoriales o transfalcinas. ¿Ya? Vamos a ver borramiento cisural producto también del efecto masa y podemos ver también colaterales leptomeningias prominentes y importante esto que es la formación de vasos, de nuevos vasos con fugas. Eso quiere decir que en este periodo es donde existe el mayor riesgo de hemorragias post-reperfusión. Estos focos hemorrágicos dentro de la zona infartada se le conoce comúnmente o se le llama transformación hemorrágica de un accidente cerebrovascular de tipo isquémico. Esta es una tomografía computada tomada a las 40 horas, perdón, después del inicio de los síntomas de obnubilación progresiva. En la figura A, a la exploración a nivel de la cisterna supracelular, vamos a ver una gran hipodensidad marcada con una distribución de la arteria cerebral media. Vamos a ver que la cisterna supracelular se encuentra obliterada en la flecha larga y el cuerno temporal derecho se encuentra desplazado hacia medial, con el cuerno temporal izquierdo que se encuentra dilatado de forma compensatoria, lo que indica una hernia transtentorial y ventrículo atrapado. ¿Ya? En la B vamos a ver a la exploración a nivel de los ventrículos laterales, una hipodensidad en todo el territorio de la arteria cerebral media derecha, con márgenes anterior y posterior algo mal definidos, y un marcado efecto masa que está provocando lo que se denomina una hernia transfalcina. Entonces, recapitulando de lo que hemos hablado del infarto subagudo precoz, recordar que lo más importante que tenemos que ir a descartar en esta etapa del infarto son las consecuencias del efecto masa, ya que principalmente lo vamos a ver como desplazamiento de las estructuras sobre la línea media, obliteración de las cisternas, lo cual podría llegar incluso hasta el enclavamiento del paciente. ¿Ya? Así que bien atentos a lo que son todos los signos sugerentes de tanto hernias transtertoriales como hernias transfalcinas. Respecto al efecto masa del accidente cerebrovascular, me interesa entregarles dos conceptos respecto a dos hernias de diferente tipo.
La primera es la hernia subfalcina o transfalcina, que lo van a encontrar con ese nombre, que es el desplazamiento de la línea media básicamente y es la más frecuente que se puede encontrar en cualquier patología con efecto masa. Y esta consiste en una herniación del giro singular cerebral por debajo de lados del cerebro, generalmente secundaria a una lesión expansiva, ya sea del lóbulo temporal, parietal o frontal. ¿Cómo se traza esta línea? Se puede usar el septum pellucidum y después nosotros observamos el grado de desplazamiento de las estructuras con respecto a esta línea imaginaria. Si esta línea es menos de 5 milímetros, el pronóstico del paciente es bueno. Y contrariamente, si es que esta línea es más de 15 milímetros, que es en este caso en la diapositiva, es la línea amarilla que se observa, es factor de mal pronóstico. Y en la derecha vamos a hablar sobre la hernia tonsilar o amigdaliana, que es la más peligrosa y es la que conlleva a un riesgo de enclavamiento. ¿Y en qué consiste esta? Es el descenso de las amígdalas cerebelosas por debajo del foramen magno. ¿Y cómo la vamos a observar? Vamos a utilizar la línea de McRae, ya que es la que está en amarillo y que se tiene dibujando en el eje anteroposterior desde el bastión al opistion. Y vamos a ver que esta línea imaginaria tiene que tener máximo 5 milímetros desde esta línea hasta el borde inferior de la amígdala. Si es que este supera los 5 milímetros se considera como patológico y este paciente podría estar sufriendo una hernia tonsilar, lo cual significa que hay que actuar rápido o si no este paciente podría morir. Recapitulando entonces, la línea que nosotros tenemos que medir en este caso es la línea que se encuentra de color azul, que va desde la línea de McRae hasta el borde inferior de la amígdala. Esta tiene que medir menos de 5 milímetros. Continuando con la presentación, vamos ahora a abordar los hallazgos del infarto subagudo tardío, que va aproximadamente de la primera semana a la segunda semana de iniciado los síntomas neurológicos. Esta etapa se va a caracterizar por una resolución del edema y una curación temprana. Vamos a ver una disminución del efecto masa que vimos anteriormente. Vamos a ver una resolución también del edema citotóxico y se va a comenzar a restablecer el flujo sanguíneo. Una de las características importantes de esta etapa de infarto subagudo tardío, que me parece relevante mencionar, es el efecto niebla, ¿ya? Que corresponde a la zona infartada adquiere una isodensidad respecto al cerebro normal y puede darnos un aspecto de normalidad a la tomografía computada. En esta diapositiva podemos ver una tomografía computada a los 3 días después del inicio de los síntomas, que va a revelar una hipodensidad focal del lóbulo frontal izquierdo y del núcleo caudado con leve efecto masa. En la B vemos una repetición del mismo paciente a los 11 días que revela una aparente resolución de la hipodensidad, que es lo que corresponde al efecto niebla que estábamos hablando. Y sin embargo, este mismo paciente y el mismo día también se le realizó una resonancia magnética, en que se ve el flare y las imágenes ponderadas en difusión. Se ve que efectivamente tiene un infarto a pesar de que en la tomografía a los 11 días se ve que hay una aparente desaparición del infarto, ¿ya? Esto corresponde al efecto niebla, así que tenerlo en consideración en los infartos subagudos tardíos. Respecto a los hallazgos en el infarto crónico, es decir, más allá de 2 semanas, vamos a ver una resolución por completo del edema, vamos a ver un reemplazo por gliosis y degeneración quística de las zonas infartadas, podemos encontrar necrosis pseudolaminar y degeneración valeriana, que corresponde a la degeneración de los axones de las neuronas que ya se infartaron. Podemos ver atrofia focal con agrandamiento de los surcos y dilatación ventricular local. Vamos a ver leves realces que pueden persistir más allá de 2 meses. Y una lesión típica o clásica es cuando hay una afectación del tracto córtico espinal que va a producir una degeneración valeriana
que la vamos a ver como una atrofia de los pedúnculos cerebrales ipsilaterales y de la protuberancia ventral, que ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. En esta tomografía podemos ver los hallazgos clásicos de un accidente cerebrovascular crónico. En la imagen A vemos una gran lesión en el territorio de la arteria cerebral media hipodenso que es compatible con una encefalomalacia quística. Vemos también una gran dilatación del ventrículo lateral izquierdo. En la B vemos lo que describimos anteriormente como una degeneración valeriana. En este caso podemos ver la gran diferencia que hay de tamaño entre los pedúnculos cerebrales, lo cual muy probablemente corresponda a una degeneración valeriana del tracto córtico-espinal, lo cual se condice con los hallazgos en resonancia magnética. Vamos a hablar de forma sucinta respecto al accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico. Recordar que las hemorragias cerebrales las podemos dividir en dos grandes grupos, que son las hemorragias de origen traumático y no traumático, siendo el accidente cerebrovascular hemorrágico la causa más frecuente de hemorragias no traumáticas. Dentro del accidente cerebrovascular hemorrágico podemos dividirlo en dos principales grupos de acuerdo a la ubicación del sangrado. Vamos a encontrar las hemorragias extraaxiales, que son las hemorragias que son intracraneales pero extracerebrales, y en este grupo vamos a encontrar el mayor exponente como la hemorragia subaracnoidea, ¿ya? Que es un sangrado agudo bajo la aracnoides y se va a observar más comúnmente secundarios a rupturas aneurismáticas, ¿ya? Dentro del segundo grupo vamos a encontrar las hemorragias intraaxiales, que son las hemorragias que son intracerebrales, y en esta vamos a encontrar dos grupos principales. El primero es el hematoma lobar, que lo vamos a encontrar en la periferia de los lóbulos, y la causa más común es la angiopatía amiloide cerebral, generalmente asociada a pacientes añosos, pero también se puede dar en otros contextos como la hipertensión, tumores, malformaciones vasculares o accidentes vasculares venosos, ¿ya? Sin embargo, la principal causa es la angiopatía amiloide cerebral. Y en este grupo también vamos a encontrar las hemorragias ubicadas en los centros de los ganglios basales, que es lo más común que se den secundarios a crisis hipertensivas. Brevemente hablar sobre las hemorragias subaracnoideas, que como conversamos recién, es la sangre en el espacio subaracnoideo. Recordar que la sangre la vamos a ver como un elemento hiperdenso eh, a partir de las 2 a 3 horas más o menos desde el inicio del sangrado, ya que en los periodos hiperagudos puede tener la atenuación típica del hematocrito y por tanto podría no evidenciarse, ¿ya? A partir de más o menos de las 2-3 horas nosotros vamos a ver hiperdensidad que la vamos a observar entre los surcos y en las cisternas aracnoidales, no bien digo, como se observa en la diapositiva. Como un tip también, y para no olvidar en su práctica habitual, ya como médicos generales, recordar que las tres causas principales de cefalea en un paciente adulto que hay que descartar siempre son, en primera instancia, las infecciones como la meningitis, por ejemplo. En segundo lugar, la hemorragia subaracnoide y en tercer lugar, la trombosis de senos venosos, ¿ya? Esas van a ser las tres causas de cefalea aguda en un paciente adulto que hay que descartar y siempre considerarlo en la práctica clínica. En muchas ocasiones, la orientación y disposición del sangrado puede ayudarnos a definir en dónde se encuentra la región aneurismática. En esta diapositiva, por ejemplo, se puede ver una hemorragia subaracnoidea que ocupa el tercer y cuarto ventrículo, y en el estudio angiográfico se ve una dilatación aneurismática en la pica. Estas son las principales zonas de asociación de la hemorragia subaracnoidea y la localización del aneurisma. Podemos decir, por ejemplo,
una hemorragia del cuarto ventrículo, por ejemplo, como lo que vimos recién, se asocia a una dilatación aneurismática o un probable aneurisma en la región de la pica. O, por ejemplo, si es que tenemos una hemorragia subaracnoidea en la fosa interpeduncular, ir a buscar la dilatación aneurismática en la arteria basilar. Y ya finalizando con esta presentación, vamos a abordar en última instancia las hemorragias intraaxiales. Recordad que las hemorragias intraaxiales van a ser intracranianas e intracerebrales. En este grupo vamos a tener dos principales exponentes. El primero es la hemorragia de los ganglios de la base, que como mencionamos anteriormente se van a dar principalmente por hipertensión, ¿ya? Y por lo general pueden comprometer con mayor frecuencia los ventrículos. Mientras que las hemorragias lobares, que por lo general son hemorragias que están más en la periferia, en las regiones corticales o subcorticales, las cuales es más bien raro que comprometan los ventrículos, a no ser que sean de tamaño muy extenso, y estas se van a dar principalmente por enfermedad amiloidea cerebral. El compromiso de ventrículos, ya sea en las hemorragias de los ganglios de la base o de las hemorragias lobares, se puede asociar a un pronóstico un poco más pobre, dado la ectasia del líquido cefalorraquídeo y una probable hidrocefalia que se pueda desarrollar.